Bueno, pues bienvenidos a un capítulo más en nuestro proyecto de emprendimiento. Les damos la bienvenida a nuestro canal IBC México y bueno, en esta ocasión tenemos el placer de contar con 3 estrellas. Pero bueno, no sin antes mencionarles que vayan a revisar los capítulos anteriores que hemos subido con nuestros expertos Javier Pineda, Robert Morín y Enrique Mesa sobre diversos temas de organización, administración, contabilidad, fiscal, etcétera. Pero bueno, sin más por el momento, vamos a presentar a nuestro experto Robert Morín, que es nuestro experto en el área fiscal. Robert, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, Mau. Nuevamente, muchísimas gracias por esta oportunidad y qué placer estar aquí con dos personalidades bastante notadas. A mi lado, el licenciado Gustavo. Buenos Gus, días. Hola, ¿cómo bienvenido. están? Gracias. Bienvenido, Agradezco bienvenido. la invitación. Y de mi lado derecho, el licenciado Luis Méndez. Hola, buenas tardes, mucho gusto, Luis, muchas gracias por la bienvenidos. invitación. Un placer estar aquí con ustedes y platicando y tener una buena charla con dos grandes personajes que saben de este tema que vamos aquí a debatir. Y bueno, pues más que nada pasárnosla bien y muchas gracias por esta invitación. Correcto, con mucho gusto. Pues sí, ya nos spoilearon. El tema, vamos a entrar un poquito a pues la ley, la abogacía, cómo se involucra la ley con lo fiscal y todo esto, ¿no? El tema sería el principio de seguridad y certeza jurídica respecto de la presunción de la autoridad fiscal en la simulación de operaciones, ¿cierto? ¿O me equivoqué? Así es correcto. Perfecto. Pues adelante, cuéntenos de qué se va a tratar. Muy bien, pues mira, básicamente y para todos los que nos están escuchando, este tema es bastante interesante. No es un tema nuevo, sin duda alguna. Tiene ya 10 años. Sin embargo, es muy importante que la gente lo conozca porque no es para dejarlo de lado. Realmente es un tema en el que la autoridad fiscal hoy en día pues tiene mayor recaudación gracias a este tema, ¿no? Que es prácticamente el tema de 69B. Pero desde la perspectiva que vamos a tratar hoy en día es del principio de seguridad y certeza jurídica en la actuación de la autoridad a través del procedimiento del 69B, ¿no? Como a manera de introducción, ¿en qué deriva este artículo 69 del código? Muy bien, en que la autoridad presume la inexistencia de operaciones que una empresa, en este caso, factura o emite CFDI a otra que en el medio se conoce como la empresa que deduce o que le da efecto fiscal de deducción autorizada a esta factura, quien a su vez tiene que demostrar a la autoridad que efectivamente el prestador de servicios justamente le prestó, ¿no? Vaya, el concepto de la facturación. Entonces, ¿en qué deriva todo este tipo de procedimiento? Bien, la autoridad presume que la empresa emite una factura que puede ser simulada. Le requiere, en este caso, al EFO, que es la empresa que factura estas operaciones, para que durante determinado tiempo le demuestre a la autoridad que cuenta con los elementos propios y suficientes para prestar el servicio que dice ser que prestó a través del concepto de la factura. Bien, estos elementos se conocen en el medio como elementos de existencia. ¿Cuáles son estos elementos de existencia que está obligado a probar el EFO? Pues es que cuenta la empresa con activos, que cuenta con personal, que cuenta con la infraestructura, que cuenta con la capacidad directa o indirecta de prestar los bienes los bienes y en el caso de los arrendamientos de la misma manera, ¿no? Y que aparte obviamente estos tienen que estar de manera localizable, ¿sí? Entonces la autoridad le da determinados días a estas personas para que desvirtúen la presunción de la autoridad que facturaron operaciones simuladas. Pasa el tiempo, si este EFO no desvirtúa lo que dice la autoridad, entonces lo lista en un, valga la redundancia, en un listado definitivo. Previamente lo hacen un listado de presuntos que posteriormente se pueden consolidar como definitivos. Al momento de que estos EFOs ya son definitivos, entonces el debido proceso es que entonces la autoridad debe voltearse
a la empresa que deduce la factura para entonces requerirle que a través de elementos de materialidad le demuestre a la autoridad que efectivamente el proveedor le prestó el servicio o le entregó los bienes. Ajá. También tiene ciertos días para que esta empresa que dedujo estas operaciones pues demuestre a la autoridad con evidencia documental que efectivamente el prestador de servicios le prestó el servicio. Pero ¿qué sucede en la práctica? ¿Se cumple esto o no se cumple? ¿Qué es materialidad? No está en ninguna parte de la disposición fiscal, en ninguna ley. Entonces, ¿qué es materialidad? Y de ahí surge justo este tema de si no existe un ordenamiento que nos diga de la A a la Z qué puntos debo cumplir para que de manera razonable la autoridad pues me dé el palomazo, ¿verdad? Diciendo, ¿sabes qué? Sí me demostraste, ¿bajo qué parámetros si no existen? Entonces, y ahí, ¿cómo le perdón damos? que te interrumpa, Adelante. Robert, y ahí el tema aquí que surge en esa inquietud de llegar a un consenso de decir, bueno, este principio, que es un principio fundamental consagrado en nuestra Constitución Política Federal, establece que el principio de seguridad y certeza jurídica otorga una garantía al contribuyente de que las leyes fiscales deben de ser claras, que no deben de quedar a un arbitrio de la autoridad. ¿Por qué? Sabemos que la norma, como su nombre lo dice, es lo que va a regir la conducta de cualquier ciudadano. Esa conducta nosotros la adecuamos a lo que nos marca la ley. Luego entonces, si en este caso, para determinar lo que es un acto inexistente, como lo presume la autoridad, derivado de esa presunción legal, lo cierto es que nos debe de dar los parámetros claros de cuál es esa información y esa documentación que yo como contribuyente debo de tener en mi poder y poderlo exhibir o presentar ante la autoridad para que la operación que ostento de haber dicho que di un servicio, cuáles son los elementos mínimos que debo de tener. Eso en el Código Fiscal y en ninguna otra ley que yo he revisado te marca ese parámetro, te marca ese estándar, te marca ese mínimo que debes de tener para poder demostrar esa prestación del servicio, hablando en servicios en intangibles, vaya, ¿no? Entonces, ahí quedamos al arbitrio y capricho y arbitrariedad de la autoridad fiscal para determinar, no importa la información que tú como contribuyente creas tener y que exhibes ante dicha autoridad. ¿Por qué? Porque queda a total arbitrio de la autoridad fiscal esa valoración, esa revisión de la información y documentación que tú aportes para demostrar que sí diste el servicio y que sí existió la operación. Y pues simplemente en la práctica, en lo que hemos vivido nosotros como postulantes del derecho, es que la autoridad en sus resoluciones te dice, no fue suficiente, no demostró, no desvirtuó, y luego entonces este principio de seguridad y certeza jurídica se ve violentado. ¿Por qué? Porque al no existir, como lo dijimos, esa claridad en la ley para determinar cuál es la información y documentación mínima para demostrar el acto, pues la autoridad simplemente se sale por la tangente y dice, no fue suficiente, no demostró, y nos deja en un total estado de indefensión, ¿no? Evidentemente existen los mecanismos para impugnar esta determinación de la autoridad, pero de entrada, a priori, te dejan un total estado de indefensión, violentando este principio de seguridad y certeza jurídica, porque tú como contribuyente pues ya dices, entonces dime cuál es la información y cuál es la documentación que sí va a satisfacer tus estándares para que me digas, ok, está bien, fue mi presunción fue vencida a través de la información que tú me estás proporcionando. Claro, ok.
Entonces, perdón. Entonces, digamos, yo como contribuyente, digamos que cumplo bajo la ley con tener un CFDI del servicio que recibí, ¿no? Yo como consumidor, digamos. Y entonces no está establecido cuáles son los parámetros que entonces la autoridad te requiere. Entonces, ahí cómo sería la defensa de un caso así. Bueno, aquí lo que tenemos que partir en un principio, por la pregunta que nos planteas, es en determinado momento tener en consideración qué es el principio de certeza y seguridad jurídica, que eso es la base de nuestro sistema jurídico mexicano. Va a ser muy importante para nosotros ayudar a defenderlos. ¿Por qué? Porque en determinado momento nosotros tenemos que explicarle al público en general y pues, a nuestros clientes qué significa ese derecho fundamental que tienen. Y en determinado momento la propia Constitución, en el artículo 14, el artículo 16, nos señalan un parámetro de qué es lo que se debe de hacer. Debe de haber un procedimiento que está previsto y está ordenado por el artículo 14. El artículo 16 señala que te debe de dar una fundamentación y una motivación a la autoridad para que puedas tú saber qué es lo que está haciendo la autoridad, porque recordemos también el principio de certeza y seguridad jurídica. De forma estricta señala que la autoridad solo puede hacer lo que la ley les ordena, y el particular va a ser él puede hacer todo lo que esté permitido y lo que no esté prohibido. Entonces aquí este tema es muy importante porque con relación a la pregunta de los CFDIs, el código fiscal de la Federación nos señala en el artículo 6 que en determinado momento lo que se está insertando como información, la autoridad tiene que tener esa veracidad, tiene que tomarlo como una fuente de verdad, a menos que, como decía el licenciado Luis Méndez, la autoridad tenga información de cargo que en determinado momento le permita deducir que ese acto jurídico en particular es simulado. Entonces, eso es una primera vertiente que tenemos que entender. La presunción de veracidad fiscal es una derivación de la certeza y seguridad jurídica, y por lo mismo nosotros como abogados, como especialistas del tema, les decimos, el CFDI es un documento que va a tener información de veracidad. Y que aparte tiene prueba plena. Exacto, tiene prueba plena. Entonces la autoridad, ¿qué es lo que hace? Documento público. Es un documento público de prueba plena. Entonces, aquí lo interesante de este tema, para empezar a construir una defensa, es que ese CFDI sea emitido de forma válida, de forma correcta, que tenga todos los requisitos que el Código Fiscal determina, y en determinado momento pues nosotros ya hacemos el estudio, análisis de qué es lo que la autoridad va a llevar a cabo, ¿no? Entonces, el artículo 69, en determinado momento, cuando nosotros comenzamos a trabajar con este artículo en un principio, se daba el proceso de desvirtuar, por parte de la autoridad fiscal, de desvirtuar esa información. Hoy en día, a partir de un criterio que por ahí está y lo usa mucho la autoridad, prácticamente ya es en el propio ejercicio de facultades de comprobación, ya lo que hace es, te hace un análisis, una deconstrucción de tu CFDI, y lo que ellos, a partir de una presunción de inexistencia, que te revierte la carga de la prueba, cosa que es ilegal, pero que te la revierte. ¿Por qué? Porque en determinado momento la autoridad, en el uso del artículo 63 del propio Código Fiscal Federal, señala que con la sola consulta le está permitiendo a ella deducir que tu operación es inexistente, y te va a pedir información que prácticamente es imposible de recabar. Pero bueno, dejo hablar aquí a mis compañeros para que veamos, a partir de este tema que acabamos de plantear, que podamos nosotros explicar más a fondo este tema, porque la simple presunción de inexistencia de operaciones, se los digo de entrada, es un violatorio del derecho fundamental de certeza y seguridad jurídica. Y aquí hay un tema bastante interesante que nos hemos topado con la práctica, en donde la propia autoridad fiscal en sus resoluciones establece que no se le da
o no se comprobó la materialidad, o quizás la comprobó pero de manera parcial, simple y sencillamente porque determina que el contribuyente no cumplió con el objeto del contrato celebrado con el proveedor de servicios. Digo, la autoridad fiscal no es una autoridad que plenamente pueda tener las facultades para determinar si efectivamente el objeto de un contrato de carácter civil o mercantil pues se llevó a cabo o no. Ese es el problema mío y del proveedor del servicio. Pero el determinar que no cumplo con materialidad porque no le di o no se cumplió con el objeto del contrato es ilegal. Claro, por supuesto. O sea, ¿el SAT tiene facultades para eso? No tiene. Entonces, nuevamente, en cada una de estas cosas, realmente la autoridad viola muchos de los derechos de los contribuyentes, pero al final, pues es al árbitro de la autoridad, ¿no? Sí, contestando un poquito la pregunta que nos hacía Mao, tenemos que partir de cuál es el acto jurídico que se celebró y que derivado de ese acto jurídico hay lo que se denominan aquí los fiscalistas, los que dicen el hecho generador del impuesto. Ese hecho generador del impuesto surge de la celebración de un acto jurídico, un contrato de prestación de servicios, un contrato de compraventa de mercancías, un contrato de compraventa de un inmueble, y cada acto jurídico, dentro de su regulación en la ley, tenemos que atender al principio de especialidad. Este principio de especialidad establece que tenemos que ir a la ley de la materia que rige ese acto jurídico. En este caso, pues el Código Civil, el Código de Comercio. Y en esa ley, en esa norma, dependiendo del acto jurídico, nos va a dar los requisitos de legalidad y de existencia del propio acto jurídico. Luego entonces, cuando haya alguna situación o controversia para determinar si ese acto jurídico es existente o no, la única autoridad que va a poder tener esa facultad es la autoridad ya sea civil o mercantil, dependiendo del acto jurídico, ¿no? ¿Por qué? Porque va a haber actos jurídicos que sí me obligan a que tengan una formalidad, que estén por escrito, y va a haber muchos inclusive que hasta se necesite la fe pública de cualquier fedatario público para que pueda tener su plena validez y surta sus efectos erga omnes, o los que conocemos nosotros como efectos frente a terceros. Pero hay otros actos jurídicos que no están previstos, bueno, que no hay requisitos más que el propio principio de pacta sunt servanda, que establece que lo pactado entre las partes se respeta y se cumple. En este sentido, si tú y yo celebramos un acto jurídico por medio del cual manifestamos nuestra voluntad, aun y que no exista un contrato por escrito, y más aún con la fe de un fedatario público, no quiere decir que por eso el acto jurídico es inexistente. Circunstancia que la autoridad hacendaria, basándose en un criterio de naturaleza civil respecto de los actos jurídicos de fecha cierta, pretende invalidar ciertos actos jurídicos basándose a este criterio por la falta de una fecha cierta, cuando la ley de la materia no te exige ese requisito. Y aquí se rompe el principio que estamos aquí discutiendo de seguridad y certeza jurídica, porque tú como contribuyente checas la ley y dices, ¿qué es lo que yo debo de cumplir para que mi acto jurídico sea válido y sea legal? Estos son los requisitos. Si ahí no dice que tengo que ir ante un fedatario público para que sea válido y tengas fecha cierta, el SAT o la autoridad hacendaria no debe ni puede decir que mi acto jurídico no es válido o es inexistente porque le falta un requisito que en la ley no está previsto. Ya está invadiendo facultades de esferas jurídicas, atribuciones. ¿Por qué? Porque entonces a criterio de él me exige un requisito más no previsto en la ley de la materia, y con eso quebranta el principio de seguridad y certeza jurídica, dejando en un total estado de indefensión al contribuyente. Máxime que inclusive
ese criterio es inaplicable en materia fiscal. ¿Por qué? Ese criterio nada más puede ser aplicable a un caso concreto en materia civil, no en materia fiscal. Entonces, ¿qué es lo que hacen? En una interpretación homologan ese criterio para aplicarlo en materia fiscal, y eso no es válido. Eso es ilegal desde mi particular punto de vista. No sé qué opinen ustedes. Sí, totalmente, y que aparte hemos tenido la experiencia que incluso nosotros mostrando la evidencia documental pasada o ratificada ante notario público para darle fecha cierta simplemente a un contrato, aún así la autoridad te dice, no es suficiente ese contrato. Pues entonces, si tú mismo la estás solicitando, de alguna manera, que sea pasada pues, ante notario para darle fecha cierta y al final en las resoluciones no cumples con ese requisito porque pues, es simplemente a criterio de la autoridad. Entonces, ¿hasta dónde realmente llega el hecho de qué información realmente va a satisfacer a la autoridad para darnos a como contribuyentes esa seguridad y esa certeza jurídica ante la celebración de operaciones, ¿no? Claro, y aquí el tema, adhiriendo un poco a lo que mis compañeros acaban de mencionar, creo que es importante que mencionemos que para efectos fiscales siempre la autoridad va a tener un criterio, y ese criterio lo va a moldar de manera, digamos, ad hoc. ¿Para qué? Para llevar a cabo una recaudación. O sea, lamentablemente ese es el camino que se sigue. Sabemos que el artículo 69 inició con un tema de eliminar esta práctica nociva de lo que se conocía como las factureras. Sin embargo, hoy en día es encaminado para efectos de recabar más impuestos, ¿no? Entonces, creo que por ahí se está desviando lo que nosotros conocemos como el desvío de poder de la autoridad. Está ocupando una institución que debería de ser para lo que se diseñó y otra para efectos que hoy en día lo estamos sufriendo, pero bueno, adhiriendo también el tema a lo que decía mi compañero Luis, el tema de generar un criterio civil o agarrar un criterio civil para el tema fiscal y tratar de generar un criterio donde el contribuyente prácticamente queda en estado de indefensión por el uso excesivo de este famoso criterio de fecha cierta, pues lamentablemente lo obligan, por ejemplo, ya al cliente, al contribuyente, obligan a que ya prácticamente todo lo tenga que pasar por notario, ¿no? Entonces el gasto se genera un poco más, para el propio contribuyente es más excesivo, y lamentablemente esto no debería ser porque, como decía mi compañero Roberto, prácticamente la autoridad no está facultada para valorar actos de naturaleza civil, porque una cosa es lo civil y otra lo fiscal. Entonces, aquí el tema también es interesante que pongamos en evidencia este tema. Y ya para ceder la palabra, el tema de lo que decía Robert casi al final de su intervención, que hasta qué punto hay un criterio de prueba o estándar de prueba, hasta qué punto el contribuyente se ve obligado a demostrar que su operación fue existente. Y lamentablemente hasta el día de hoy no hay un criterio en la ley que respete la certeza y seguridad jurídica para que el contribuyente pueda determinar, bueno, si mi contrato de prestación de servicios es de naturaleza A, tengo que llevar a cabo esto que la propia ley fiscal me está determinando. ¿Para qué? Para que mi CFDI sea considerado como válido para efectos fiscales. Entonces, aquí es un llamado también para las autoridades, porque están dejando esta indefensión a los contribuyentes porque no se les está dando los parámetros ni el estándar que deben de llevar a cabo para poder probar, como ya lo habíamos mencionado, cosa que no debería el contribuyente de probar, ¿no? Pero no se le está dando las herramientas legales para que él pueda determinar hasta qué punto está probada su operación. No, y aparte nos ha tocado también casos, perdón, en donde hemos visto los oficios de solicitud de información de diversas unidades desconcentradas del SAT, en donde cada una emite cosas diferentes.
O sea, si son la misma autoridad, a ver, si me vas a requerir el cumplimiento de materialidad, porque una unidad me pide una cosa y otra cosas similares, pero no iguales. De ahí te das cuenta que realmente está a juicio del administrador o subadministrador de esa unidad desconcentrada. Entonces, ¿cuál es el parámetro? Si ellos mismos no lo establecen. ¿Por qué si voy a satisfacer a esta y a esta no? Sí, si al final es la misma Es lo autoridad, ¿no? mismo. Claro. Entonces, desde ahí te das cuenta que realmente, o sea, quedas totalmente a criterio de la autoridad y lo que ellos quieran. Sí, y aquí el parámetro que, perdón que interrumpa aquí nada más para ponerlo en la mesa y podamos discutirlo, el parámetro que siempre sus determinaciones de inexistencia de operaciones señala que pues el contribuyente no fue localizado, que el contribuyente no tenía sus declaraciones presentadas, que el contribuyente no generó certeza de su domicilio porque fue la autoridad y tocó el timbre 2 veces y se fue, y cuando ya alguien lo atendió ya para efectos fiscales ya prácticamente ya no estaba, ¿no? O en su defecto que no tenían la capacidad técnica, la capacidad operativa. Entonces hay ciertos, hasta cierto punto, criterios dogmáticos donde la autoridad te determina que prácticamente todo lo que hiciste para probarlo no es suficiente, porque ellos ya de entrada tienes estas sentencias prefabricadas donde te dice que prácticamente todo lo que hiciste no vale porque para ellos pues no es suficiente, ¿no? Totalmente.